Vamos a continuar con el tema, pero antes de entrar a las fechas del... Miren, vamos a dar un tema, vamos a explicarles, hermano, cuándo fueron fundadas las sectas, en qué año, en qué mes, en qué ciudad fueron fundados. Entonces, pero antes vamos a leer 1 Corintios. Rodolfo, no sé si lo tiene. No lo sé, la tengo, léala, hermano. Bueno, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así, hermano. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchos que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único espíritu para formarnos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Hermanos, miren, Jesucristo, esto lo habla Pablo, pero Jesucristo, hermano, cuando viene y funda una iglesia, por eso nos habla en Efesios 4:4, un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, miren, este tema que vamos a dar hoy, hermano, no lo hacemos con intenciones de dañar su vida o de incomodarlo. Hermano, lo hacemos con todo el amor del mundo. Hermano, es que queremos que usted se salve. Si Jesucristo fundó su iglesia, pues al final lo vamos a tocar de esta enseñanza, con capítulo y versículo, es porque hay una gran necesidad, hermano. Miren, vamos a ver muchas sorpresas en el fin del mundo. Hermano, que no sea usted la sorpresa, que sea parte de la herencia que tiene Dios prometido para usted. ¿Qué les quiero dar a entender? ¿Qué les queremos dar a entender con esta enseñanza? Que si usted se ha retirado de la iglesia, hermano, nosotros sí le vamos a explicar quién fundó nuestra iglesia y le vamos a explicar quién fundó su propia iglesia. Entonces, esa es la enseñanza que traemos hoy en día. Si la Biblia nos habla en 1 Corintios 12:12, que Cristo es, digamos, el árbol y nosotros somos la rama, entonces seguimos conectados tras las huellas de Jesús. En la obediencia que Dios quiere que nosotros lo sigamos, ahí vamos nosotros. Porque la Iglesia Católica es la única que no ha perdido el hilo, porque es la enseñanza que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Digamos, cualquier literatura, pero nosotros la que más utilizamos es latinoamericana. Hermano Rodolfo. Así es, hermanos. Qué maravilla estar otra vez con alegría, con entusiasmo. Hermanos, sí, pues como lo decía el hermano Mario, el tema de hoy es ¿quién fundó su iglesia? ¿Quién fundó tu iglesia? Hermanos, esto es necesario verlo, saberlo, porque cada congregación tiene nombre, fecha y ciudad o lugar donde fue edificada. Cada una de ellas. Hermanos, si nosotros tenemos una familia, ¿será que esa familia la podemos cambiar? Si tenemos un apellido. Entonces, hermanos, vamos a ver qué nos dice San Lucas en el capítulo 10, versículo 16 en adelante. Dice así: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Hermanos, San Lucas está proclamando esta palabra literalmente así. Quien les escucha a ustedes, ¿a quiénes? Hermanos, hay personas que vienen desde allá, desde Cristo, desde
hermanos, Cristo, fue necesario que Dios viniera y se hiciera presente como persona. Fue necesario, hermanos, que bajara por medio de su Hijo. Recuerdan que en el Antiguo Testamento Él hablaba a los profetas. Y así, hermanos, fue cambiando. Pues después de los profetas la gente quería reyes. Después de los reyes ya no quería reyes, quería jueces. Pues Él los iba complaciendo. Por último les mandó a su Hijo para que viniera a hablarnos, para que ya nosotros ya no nos confiáramos de cualquier voz. Por eso Él vino y dejó su voz en la Santa Escritura, en la Biblia, en esa Escritura que la Iglesia hizo. Esa Biblia que fue hecha por una iglesia y que ya sabemos qué iglesia la hizo, que la escribieron los profetas y los apóstoles, pero ¿quién recolectó todo y lo hizo? Pues hay un hombre que hizo eso y hay una iglesia, y que fue un papa, San Dámaso I, año 382, la Iglesia Católica. Hermano, entonces la iglesia es la que viene proclamando la palabra del Señor. Por eso dice Lucas: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Palabra del Señor, palabra de Cristo. Quien les escucha a ustedes, ¿por medio de quién? De la tradición, de su gente, de los primeros cristianos. Quien les escucha a ustedes, a los apóstoles, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros identificar quiénes son esas personas a quien nosotros debemos escuchar. ¿Cuál es esa doctrina que viene desde Cristo, desde ese tiempo? El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. También, hermanos, si rechazamos la palabra de Dios por sus apóstoles, por su gente, por sus servidores, estamos rechazando también al que envió. ¿Y quién envió a esta gente? El Señor Jesucristo, hermano Mario. Perfecto. Hermano, vamos a continuar y vamos a comenzar, bueno, este tema directamente, Rodolfo, y usted que nos está viendo, pues, les vamos a explicar nuevamente en qué año fue fundada las iglesias evangélicas, porque ya hemos dado cuando se fundó, cuando se hizo la Biblia, va, Rodolfo, ya tocamos esa enseñanza. Sí. Entonces, por eso vamos a tocarles hoy cuando nacen las iglesias no católicas, digamos. Y cuando nace también la iglesia católica. Exactamente, sí. Para que ustedes puedan, hermanos, perdón, hermano Mario, para que ustedes puedan tener una idea dónde estamos parados todos. Perfecto. Porque a veces, incluso muchas personas que no son católicas no saben quién fundó la iglesia, porque lo que saben decir es que a mí no me interesa quién fundó la iglesia, aquí predico, aquí recibo la palabra de Dios, no, hermano, no es así la cosa. Por eso yo quiero que usted entienda, y si quiere anote en una libreta y un lápiz los años, en qué año fue fundada cada iglesia. Mire, Lutero, el reformador de los protestantes, fue en 1517. Ellos celebran, miren, hermano, analicen lo que les voy a explicar. En una ocasión nosotros tocamos el tema, ¿quiénes son los falsos profetas? Los falsos cristos, y aquí tocamos esa enseñanza. Miren, Lutero en 1517 dice: no comparto la doctrina de la Iglesia Católica. Y fíjense que habían ahí en medio, por medio de estas personas, ¿cómo se llaman?, de los reyes, de los príncipes, ahí hubo plata. Pero la cuestión está, que quiero darles a entender. Los protestantes celebran el 31 de octubre. Todos los años, Rodolfo, celebran es la fecha de la Reforma. Sí, exactamente. Miren, ustedes saben esa fecha, ¿qué se celebra también? Rodolfo, ¿qué? Hermanos, con el corazón en la mano y sin querer molestar, es el Día de las Brujas. Es el 31 de octubre,
es el día de Satanás. Ese día 31 de octubre, hermano. Miren, recuerden ustedes, cuando Jesucristo le está hablando a muchísimas personas y estaban los discípulos, y les dice en San Juan capítulo 6, versículo 66, le dijeron, qué duro es tu palabra. ¿Y qué le contestaron? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, los que quieran ir, que se vayan. Y se fueron con un montón de discípulos. ¿Dónde lo encontramos? San Juan 6, 66. Si le quitamos el punto, hermano Mario, queda 666. Los 3 seises. Para que ustedes lo puedan evaluar. Exactamente. Vaya analizando punto por punto lo que les queremos dar a entender, hermano. Entonces, ¿por qué Lutero se aparta de la Iglesia Católica? Hermano, es que cuando hay otros intereses terrenales, cuando no estamos empapados del amor que tenemos hacia Dios, nos va a importar un pepino, hermano. Entonces eso es lo que pasó. Se fue Lutero de la Iglesia Católica y empieza la Reforma. Y aquí empieza en 1517, hermano Rodolfo. Sí. Hermanos, vean ustedes que con todo el amor del mundo, esta persona, siendo un sacerdote, siendo un monje, decidió separarse y fundar, y tenemos fecha, incluso día de que se celebra la Reforma, y ya lo hablamos, que también ese día se celebra el día del enemigo. Hermanos, él pudo luchar por corregir muchas cosas, como lo hicieron algunos santos. San Francisco de Asís vio que muchas cosas la gente, no la iglesia, que la gente no lo venían manejando bien, y San Francisco de Asís luchó para cambiar muchas cosas y las cambió para bien de la iglesia del Señor. Hermanos, es que el Señor no dejó la iglesia en manos de santos, en manos de ángeles, la dejó en manos de pecadores, hermanos, y puso de jefe a uno soberbio. Bueno, imaginan cuántos defectos de Pedro. Pero hermanos, San Francisco de Asís luchó por corregir los errores que se estaban dando en ese tiempo, porque errores, ¿quién no los tiene? San Juan Bosco en su tiempo también luchó por corregir muchos errores que se dieron en su tiempo, hermanos, y ellos colaboraron tanto que, por ejemplo, los franciscanos son una orden de sacerdotes que siguen el ejemplo de San Francisco de Asís. No se separó, más bien él ayudó para corregir muchas cosas que la gente, los encargados, quizás no lo estaban haciendo bien, y hubo una corrección. Hermanos, pero después de Martín Lutero, recuerdan, algunos quizás no lo han escuchado mencionar, Juan Calvino, discípulo de Lutero. Pero resulta que Juan Calvino, la Reforma nace en el 1517 con Martín Lutero. En el 1533 Juan Calvino igual no le gustaron muchas cosas de la congregación de Lutero, y entonces vino y edificó otra. ¿Cómo se llama esa congregación? Pues son los calvinistas. Hermanos, y él influyó notablemente en el desarrollo de la doctrina, de la Reforma. ¿Por qué? Porque también, hermanos, ellos pues muy inteligentes, pero dados a la división, hermanos, y Pablo dice que nadie debe de alimentar divisiones. Hermanos, ¿cuántas divisiones hay hasta hoy? Más de 90,000. Pero Cristo vino a edificar una, a dar su vida por una, hermano Mario. Perfecto. Y miren, hermano, vemos en 1534, hermano, otra iglesia, los anglicanos, 1534, fue el fundador Enrique Bede. Miren, hermano, esta congregación tiene millones de seguidores.
se aliaron con Juan Calvino para hacer otra secta. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no le gustaba lo de Lutero. Más le iba a gustar lo de la Iglesia Católica. Entonces dijeron, no, esto está poniendo candente, vieron unas facilidades de vida. Miren, hermano, si solo con un personaje de cada uno de ellos, hermano, podríamos dar un tema, 2 temas, digamos 2 viernes, sin ningún problema, el historial de cada uno de ellos. Incluso muchos de ellos, hermano, la muerte fue cruel, pues. No fue fue la muerte como los que dieron los apóstoles, Rodolfo, que dieron la vida. Mártires. No fueron mártires, ninguno de ellos. Porque muchos de ellos, cuando los iban a matar, huían, dejaban las ovejas. Y vamos a hablar de unos pocos más adelante en la enseñanza que traemos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios conoce los pastores que tiene aquí en la tierra. Hermano Rodolfo. Así es, hermanos. Debemos, hermanos, de buscar la verdad. Y esa verdad, hermanos, solo nosotros, pues el Señor es tan respetuoso que nos ha dejado a nosotros que nosotros podamos decidir nuestros caminos. Hermanos, están también después los presbiterianos que vienen surgiendo allí por el año 1560. Miren, hermanos, qué rápido se van dando las divisiones entre ellos. Los presbiterianos, 1560, John Knox y Juan Calvino. Hermanos, ellos pues también edificaron otra, ya que no les gustaba ni lo de Lutero, ni lo del Calvino, ni de los anglicanos. No, ya van con otra, hermanos, y es otra doctrina que esta gente pues más se encuentra ya por Escocia y Suiza. Por esos países es donde más se encuentran ahí los presbiterianos, hermano Mario. Perfecto. Rodolfo, solo imagínese lo que está hablando. Bueno, ahí tenemos una religión fundada. ¿Ve ahí, Rodolfo? Así es, hermanos. Si ustedes pueden ver ahí, les vamos a leer quién fundó su iglesia. Pues algunos de los principales fundadores. Vean, adventistas, William Miller en Estados Unidos. Hermanos, tiene nombre, tiene fundador, tiene lugar y tiene fecha, 1818. Elena de White, los adventistas del séptimo día. Hermanos, si ustedes buscan historia, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que estas congregaciones antes de estos años no existía esta doctrina. Es decir, hermanos, estas doctrinas pues son fundadas por hombres y muy diferentes a la doctrina de la Iglesia Católica que viene desde Cristo. Anglicanos, Enrique VIII, Inglaterra, 1534. Bautista, John Smith, Inglaterra, 1860. Hermanos, si buscan libros, y buscan escritores, y buscan historia, ustedes se van a encontrar que es real. Ustedes, si buscan historia antes de estos años, es decir, por ejemplo, Ejército de Salvación, William Booth, Inglaterra, 1878. Si ustedes buscan quién era el que lideraba esta congregación antes de 1878, se van a encontrar, hermanos, que no existe. No existe. Hermanos, si la iglesia de Cristo debe de ser visible. Dicen algunos, no, pero es que estas iglesias estaban invisibles. No, hermanos, la iglesia tiene que ser visible. Perfecto. Por eso, miren, lo que está en la pantalla se los vamos a ir explicando en qué ciudad fue fundado. Gracias, hermano Wilmer. Ahí usted vea lo que está en la pantalla. Anótelo, hermano, para que no diga que estamos inventando nosotros.
Bien, vemos, Rodolfo, otra secta, Rosacruz, Valentín, Andrea, eso fue en 1614, parece que lo estaba viendo también en la pantalla. Miren, hermano, esta Rosacruz, los fundadores Valentín y Andrea, la cuestión es, estas personas fundan y le nombran Rosacruz porque tiene una cruz, Rodolfo, y una rosa. Sí. Entonces por eso se llama Rosacruz. Pero en 1982, hermano, bueno, esta congregación, Rodolfo, se desaparece y resurge en 1982. ¿Y quién cree que son los actores de esta Rosacruz hoy en día? Los masones. ¿Saben quiénes son los masones? Son los enemigos más crueles de la Iglesia Católica. Estas personas son los actores principales de mucha muerte de cardenales, incluso de papas, Rodolfo. Muchos papas. Sí, de sacerdotes. Es una congregación de hombres que siguen a Satanás, pues todo lo contrario de ¿cómo se llama? Ellos buscan quitarle el poder, la jerarquía, el liderazgo a la iglesia del Señor. Por eso son los enemigos más fuertes, pues, de la Iglesia Católica. Ellos, los matrimonios de homosexuales, Rodolfo, hombre con hombre, mujer con mujer, niño que se case con un adulto, o una niña que se case con una persona adulta, todo lo contrario, hermano. Esos hoy en día lo manejan ellos, los masones, esta congregación Rosacruces. Hermanos, pues en el año 1791 surgen también los metodistas. ¿Se imaginan, hermanos, cómo se viene dividiendo? Cuando San Pablo dice que no debe de haber divisiones, para nada, que nosotros debemos de ser unidos, un solo cuerpo, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Hermanos, los metodistas fundados por John Wesley, allá por el año 1791, otra congregación que se desliga del tallo que había creado Martín Lutero, los calvinistas y todo esto. Ellos también se desligan para edificar su propia congregación, una división más. Solo porque no, me imagino, Rodolfo, solo porque no les gustaba algo a ellos, pues realmente es que a veces uno desea ser actor, y cuando llega a ese punto, hermano, se engaña uno y engaña a millones de personas, porque estas congregaciones que nosotros estamos tocando hoy en día tienen millones, hermanos, y millones de seguidores. Vemos en 1878, hermanos, surge Ejército de Salvación. Rodolfo, esta congregación fue fundada por el pastor metodista William Boyce. Él es uno de los actores con su esposa, hermano. Miren, hoy en día, este Ejército de Salvación son unos corruptos. Eso lo vamos a encontrar en los Países Bajos, donde la guerrilla, donde hay mucha corrupción, mucha narcotráfico, ¿cómo es? La cuestión de personas, Rodolfo, que tráfico de personas, tráfico de droga, tráfico de armas. Hoy en día este Ejército de Salvación, esclavitud, sí, eso surge en 1878 y sigue viva esta religión, pero ya es para otras que ya no adoran a Dios, o sí lo adorarán a Dios, no entiendo ahí, Rodolfo, pero la cuestión es que se ha vuelto una corrupción terrible en esos países, pues.
Hermanos, es que fíjense que fácil es confundirse. Nosotros queremos a veces un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestra forma. Hermanos, no es así. Vean ustedes que hasta espiritismo, familia, Fox usa 1848, una congregación que llama espiritismo. Terrible, mormones, José Smith en Estados Unidos, 1853. Y ya vamos a llegar, hermanos, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Pentecostales también en Estados Unidos, 1905, presbiterianos, pues lo que hablamos, que fue fundado en Inglaterra. Testigos de Jehová, Charles Russell, también en Estados Unidos, hermanos. Jesucristo, ya sabemos dónde nació, dónde vivió, dónde se manejaba y dónde edificó su iglesia. Bueno, hermanos, hay otra que se llama Ciencia Cristiana en 1879, hermanos. Otra división más, otros que se desligaron de Martín Lutero, de Juan Calvino y de todos ellos. Bien, hermano Rodolfo, ahí está el cuadro de fechas y los fundadores de cada congregación, hermano. Así es, hermanos. Si ustedes no sabían esto, no habían escuchado, investiguen, hermanos. Es tan sencillo hoy investigar en historia, en Google. Hermanos, está todo a la mano para que nosotros podamos informar, pero busquemos páginas creíbles. Perfecto. Y pregúntese usted, hermano, vuelvo y recalco, pregúntese si alguno de ellos fue martirizado. Pregúntese. No sé si cantamos un canto, Rodolfo, ahorita. Bueno. Vaya, hermano Wilmer, vamos a cantar un canto, luego seguimos con la enseñanza. Vamos a cantar un canto a la Virgen María. ¿Saben por qué? Ya creo que lo hemos cantado 2 veces, este canto que vamos a cantar ahorita, porque María dijo sí a Jesús. Entonces, hermano, ella no le paró bola a Satanás, no, ella dijo sí a Jesús. Entonces, por eso nos encanta este canto. Cuando decimos sí a Jesús, hermano, pueden venir pensamientos, revelaciones, como se dicen, porque muchas personas de los que hemos estado hablando es porque una revelación que no era de Dios les inspiró a formar una congregación. Estaba viendo ahí hace unos 2 días un pastor que decía, hermano, vinieron 2 ángeles a mi casa, me visitaron y mentira, hermano. Iba a decir otra cosa, pero eso es mentira. Falsas revelaciones. Hermano, seamos como la Virgen María que dijo sí, pero a Jesús. Démonos cuenta quién nos habla. Fiel, la primera cristiana, la primera que creyó en Cristo aún sin haber nacido. Qué maravilla de mujer. Bueno, hermano, tiene ganas de cantar, pues. Bueno, vamos a cantar un cantito bonito. Vamos a ver, espérame, Rodolfo, vamos a ver. Vamos a ver. Esto es en vivo, hermanos. Sí, en vivo. Es música en vivo, es programa en vivo. Ahí está, vamos a ver. Y denle like también ahí, hermanos. Abra ahí eso en YouTube, porque soy católico Honduras, y denle like para que a mucha gente pueda llegar. Ok. Vámonos. Hay que aprender de María cuando el ángel le anunció que postraba de rodillas, con un sí le contestó. Hay que decir sí, sí, no hay que decir no, no, pues nuestra madre ejemplo los dejó. Dios decidió realizar en su plan de salvación y enviar ángel Gabriel a la ciudad de Judá
pues allí empezó nuestra redención. Y habiendo entrado el ángel, a María saludó, y al escuchar sus palabras, sorprendida se quedó. Luego ella dijo sí, pues que se haga en mí, pues el anuncio de la palabra de Dios. Conmigo está bravo el diablo, porque solo lo dejé, y lo que me había dado por allá se lo aventé. Ahora lo mando yo, hoy no me manda él, maldito diablo que burlado se quedó. Hay que aprender de María cuando el ángel le anunció que postrara de rodillas, con un sí le contestó. Hay que decir sí, sí, no hay que decir no, no, pues nuestra madre ejemplo nos dejó. Dios decidió realizar en su plan de salvación y envió al ángel Gabriel a la isla de Judá, pues allí empezó nuestra redención. Y habiendo entrado el ángel, a María saludó, y al escuchar sus palabras, sorprendida se quedó. Luego ella dijo sí, pues que sea de mí, es el anuncio de la palabra de Dios. Conmigo está bravo el diablo, porque solo lo dejé, y lo que me había dado por allá se lo aventé. Ahora lo mando yo, hoy no me manda el maldito diablo que burlado se quedó. Bueno, hermanos, para contrataciones ahí están los números. Hermanos, son bromas. Lo hacemos por arte. No, y la cuestión, hermano, es que fíjense que hermano Rodolfo, pues me siento orgulloso de estar con él. Ahorita se ganó el segundo lugar. Yo le digo que el hermano, pues, que no estaba dormido, no, el jurado, pero es mentira, hermano. Rodolfo canta muy bien, hermano, y se trajo el segundo lugar. Rodolfo, ¿cuánta plata le dieron? Eso no lo podemos decir. Imagínese, se fijan, hermano. Tenía que compartir con el sobrino y no me ha dado pero ni un fresco, hermano. Bien, hermano, vamos a seguir, pues vamos a seguir con la Iglesia Unificación, que fue fundada, hermano, en 1954. Otra congregación, hermano. ¿Por qué tanta congregación? Miren, hermano, aquí cerca de la ciudad de Comayagua, cerquita, hermano, 2 hermanos son pastores. En el mismo solar hay 2 iglesias con diferentes nombres. ¿Qué me da a entender eso a mí? ¿Por qué no va uno donde el otro? Analice usted cuál es el motivo. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? O sea, realmente, perdón, hermano Mario, pero sí, Rodolfo, no hay 2 problema. hermanos tienen la misma congregación. ¿Algo no le parece? ¿O hay es necesario cumplir objetivos? Pues no, yo edifico la mía, aunque sea a la par. Y no son enemigos, Rodolfo. Es que no comprendo, hermano. Yo solo, Dios que me perdone, pero yo creo que es la plata, hermano. Es la plata. Entonces, cuando nosotros seguimos al Dios dinero, vamos a fracasar. Y voy a fracasar, y va a fracasar el personal que está atrás de mí. No nos condenemos. Miren, yo admiro 1000 por 1000 a Fernando Casanova. Mi respeto. Él dice, es que yo quiero salvarme y quiero que mi esposa se salve, quiero que mis hijos se salven, que toda mi familia pertenezca al reino de Dios. Entonces, por eso me salí de la Pentecostal siendo un ministro, uno de los predicadores más famosos de Puerto Rico. Y con mucha plata ya.
y tenía plata. Y dice él que lo que estaba pensando era cómo vivir, cómo llevar ese nivel de vida que tenía. Pero viendo la historia de... Se le separó la esposa, los hijos. Exactamente. Y él luchó allá y después ella tuvo una conversión en una Eucaristía. Qué historia, hermano. Y admiraba a Francisco de Asís, hermano, que dejó todo por servirle a Dios. Eso, hermano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué no le servimos a Cristo de todo corazón? Veníamos platicando con Rodolfo antes del programa. Nosotros no lo hacemos, hermano. No es que queremos sentirlo importante. No lo hacemos para obtener dinero al mes. No, si la mayoría de programas nosotros lo pagamos de nuestra bolsa con mi hermano Rodolfo. Y no lo hacemos con la intención que, no, hermano, si hay alguien que nos pueda colaborar a ayudar, pues qué bien, bienvenido, Dios lo va a bendecir. Pero no que voy a querer comprar un vehículo, una casa, otros terrenos con ofrenda. No, hermano. ¿A cuántas parroquias hemos ido nosotros? Hermano, no cobramos ni un peso. Rodolfo, o alguien nos ha dado. No, hermano. No, y tampoco vamos para que nos den comida. No, es que nosotros gratuitamente lo hemos recibido, gratuitamente lo vamos a dar. Y es por esa razón que nosotros... Miren, les voy a contar el caso de donde coordina mi hermano Rodolfo. Está la iglesia católica, hermano, que es la más antigua. Y en esa comunidad hay como 4 o 5 iglesias protestantes. ¿Por qué tantas? ¿Por qué no van las 5? Aunque no, le voy a poner caso, aunque no fueran a la iglesia católica, ¿por qué no van? Porque hay un motivo, la plata, hermano. Qué bien que todos se vinieran a la iglesia. Entonces, si usted se quiere salvar, analícelo esta tarde. ¿Quiere salvar su vida? ¿Quiere salvar su vida de su esposo, de su esposa, de sus hijas, de sus hijos, de toda su familia? Hermano, este mundo se va a terminar y viene un futuro. ¿No se ha dado cuenta? No piense, no, pero es que aquí es el poder de Dios. Analícelo, si es el poder de Dios. Analícelo, hermano Rodolfo. Hermanos, estos temas son muy sensibles, la verdad, son muy fuertes, pero si no los exponemos, hermanos, nosotros vamos a dar una cuenta allá arriba. Si la gente más sencilla, que no sabe leer, que no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a historia, hermanos, si ellos no se dan cuenta, ellos creen que van por un camino correcto y quizá no. Hermanos, los testigos de Jehová también, los testigos de Jehová fueron allá en el 1876, por ahí decía John Russell, fue su fundador, hermanos. ¿Y por qué no Cristo? ¿Por qué no dice en historia que estas congregaciones las edificó Cristo? No, porque no. Y tampoco sus dirigentes se han atrevido a anotar en historia que la edificó Cristo, porque Cristo anduvo 33 años y 3 años de su evangelización allá por el año del año 1 al año 33, ¿verdad, hermano Mario? Entonces, hermano Rodolfo, pero es que la cuestión es que todas las congregaciones, todas, hermano Rodolfo, ellos dicen que quien es el fundador principal es Jesucristo, y testigo de Jehová no dice que fue Jesucristo, sino que fue el hijo de Caín y Abel, Rodolfo. Abel. Eva, ¿cómo se llama? Eva y Caín, así es la cosa. Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces, Caín y Abel, sus hijos. Ajá, perfecto, sí. Entonces, ellos dicen que Abel es el fundador, hermano, el fundador de testigos de... Qué cerebro tan cortito de esta gente. Y ese es el problema. Pero hoy vamos a hablar de los mormones. Eso fue en 1830. Hermano, Rodolfo sabemos mucho cómo fue fundado los mormones, hermano. Eso fue José Smith. Rodolfo, explíquenos un poco el sueño, la revelación que tuvieron estas personas. Bueno,
Bueno, hermanos, no, esta congregación pues edificada igual así. José Smith, él narra que vio unas tablas de la ley, que se le apareció Moroni, un ángel, y tuvo una revelación y le dijo, bueno, funda una congregación, y pues él le llamó los mormones, derivados de el ángel Moroni, según él. Hermanos, pero fíjense que si para muchos que no lo sabían, José Smith tenía 27 esposas y una cantidad de hijos. Hermanos, incluso hoy en Estados Unidos y en otros países siguen ese ejemplo. Hay muchos líderes, no les llamo pastores, hay muchos líderes de esos grupos que tienen buses completos para transportar a sus esposas y a sus hijos. Buses completos. Hermanos, siguiendo el ejemplo de allá en el Antiguo Testamento, del rey David, de Salomón, que podían tener las esposas que pudieran mantener. Hermanos, todavía se da eso. Esa es una breve narración. Seguimos con usted, Rodolfo. Bueno, hermanos, hay muchas más que el tiempo pues se nos va yendo. La Bautista 1609, que fueron varios, John Smith y otros edificadores los que la edificaron, y así hay otros más, pero ya vamos a llegar a quien fundó a la Iglesia Católica. Ok, vamos a seguir, seguimos con la Pentecostal, hermano. Mire, hay millones y millones de pentecostales. Eso fue fundada en 1909, pero, ¿qué le digo? Realmente donde llega a establecerse al 100% fue en 1940, fue en la ciudad, en el país de Chile. Ahí surge la Pentecostal, hermano. Esta congregación tiene millones y millones de seguidores, hermano. Entonces, donde muchas personas que admiro, vuelvo y recalco del hermano Fernando Casanova, Rodolfo, son miles de pastores de la Pentecostal han regresado a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque quieren salvarse. ¿Y cuántos católicos no hay ahí, Rodolfo, en la Pentecostal? Miles. Muchísimo. Sí, ¿cuántos católicos? Por no decir millones. Millones. Y fíjense, hermanos, que son pocos, vamos a hablar así, son pocos los que mal quieren a la Iglesia Católica por lo que realmente es. Son pocos los que la odian por lo que realmente es. Pero son millones los que la odian por lo que ellos creen que es. Porque no han llegado a estudiarla, a descubrir esa maravilla de doctrina que viene de Jesucristo y que tiene una piedra, la cual fue Cristo quien la puso. Asamblea de Dios, 1915. Hermanos, también Pinson y Rollins, algo así, se llama el que la edificó. Hermanos, y otras que vienen después, y muchas que, bueno, son, hermanos, más de 90,000, pero podemos pasar, hermano. Sí, solo voy a tocar Rodolfo, y tocamos a San Mateo 16, 18, creo, ¿va? Miren, en 1926, hermano, nace Luz del Mundo, eso en Guadalajara, en México. Rodolfo, este tipo tenía cantidades de mujeres. Hermano, Rodolfo, ¿y cuánto? Hay millones, Rodolfo, millones, hermanos, que nos ven, millones y millones de seguidores. Luz del Mundo. Hoy el sucesor, ¿cómo es? El que sucede a, ¿cómo es la cosa? A él, a Joaquín, hermano, el hijo de él está preso. ¿Por qué? Porque violaba a las niñas, está en la cárcel y se sigue aceptando a Cristo en esas iglesias, hermano. Eso es una falsedad de lo más horrible que puede existir en la tierra. Hermano, vamos a entrar a la iglesia que Cristo fundó en este momento, hermano Rodolfo.
Bueno, hermanos, sí, llegamos a quién edificó la Iglesia Católica. Bueno, el hermano Wilmer nos etiquetó algo ahí. ¿Quién fundó tu iglesia? Católica, luterana, anglicana, un montón. Y allí pueden ver ustedes las fechas, los adventistas del séptimo día, que con Elena de Guay. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Él, hermanos. No es como yo quiero, un Dios a mi medida, a mi gusto. No, debe de ser como Él manda. Hermanos, y vamos a pasar a ver quién edificó la Iglesia Católica, hermano Wilmer. Hermanos, la Iglesia Católica fue fundada allá en el año 33 por Jesús de Nazaret en la ciudad de Galilea. Allí fue donde fue edificada esa congregación a la que Cristo allá en Mateo 16, 18 le dijo, Pedro, bueno, Juan 1:42, Jesús mismo en diálogo con Pedro le cambia el nombre. Andrés le presenta a Pedro, este es mi hermano. Jesucristo lo mira fijamente, Juan 1:42, y le dice, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, piedra. Mateo 16, 18 le dice 4 cosas. Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi, en singular, mi única iglesia. Hermanos, las promesas de Dios, la fuerza del Satanás jamás podrán destruirla. Ustedes ven los ataques directos de las autoridades, de los gobiernos, de los reyes, de los gobernantes, ataques directos a la iglesia. Y los ataques, hermanos, miren, perdonen, pero las congregaciones no católicas se han dividido y se dividen cada día, nacen más. Pero a la hora de atacar a la iglesia católica, allí sí se unen. ¿Por qué será? Las fuerzas del mal jamás podrán destruirla. Hermanos, tengan presente que el Señor dijo algo que no se puede borrar y que está escrito en Mateo 16, 18 y 19. Hermanos, hay una congregación que tiene las llaves del cielo. Hay una congregación que hay un hombre al que el mismo Jesucristo le entregó las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18, seguimos leyendo. Dice, Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré, futuro, edificaré. Hermano, Jesucristo vino y puso los puntos más importantes, puso las bases, y de allí les dijo a los apóstoles, bueno, ustedes continúan. Por eso dice edificaré. Las fuerzas del Satanás nunca podrán destruirla. Tengan presente que a ustedes los van a matar, pero a la iglesia nadie la puede matar. No. Hermanos, a ti, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Hermanos, ¿les parece poco? Hermanos, ¿les parece poco que a un hombre soberbio, lleno de errores, pero servidor, que él decía que iba a la cárcel o se iba a la tumba con Cristo, le falló, hermanos, le falló, lo negó 3 veces, pero después lloró amargamente su pecado y pagó, hermanos. ¿Cómo? Murió en la cruz también, murió en la cruz del Calvario, esa piedra, y no fue digno de morir como Cristo, murió pies arriba. Pues a ese hombre, hermanos, Cristo le entregó las llaves del cielo, del reino de los cielos. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Hermanos, yo quiero estar en la congregación del hombre que tiene las llaves del reino de los cielos, porque si no, ¿cómo voy a entrar? ¿Han escuchado ustedes, hermanos, que hay muchos que dicen, no te va a dejar entrar Pedrito, allá está en la puerta del cielo? Hermanos, es cierto, aquí lo dice. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Pedro se fue y está allá. Hermanos, y créanme que lo que se dice que Pedro es el portero, no es nada descabellado, hermanos. Pero esa llave, hermanos, la dejó en la tierra el Señor, para que al morir Pedro quedó lino.
Hermanos, ¿y dónde menciona la Biblia lino? Segunda de Timoteo 4:21, si hermano el Mario lo quisiera leer. Sí. Segunda de Timoteo 4:21 menciona lino. Y muchos dicen, ay, ¿por qué no quedó Pablo? ¿Por qué no quedó Juan? Hermano, Juan estaba, recuerdan que estuvo en Patmos un montón de tiempo, porque Juan lo buscaban para matar y la voluntad de Dios fue que Juan muriera muerte natural. Segunda de Timoteo 4:21 nos menciona a San Lino. Vamos a ver qué dice hermano Mario. Dice, haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saluda Eubulo, Pudente, aquí está Rodolfo, por eso Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ajá, allí menciona Lino. Es un hombre que está en la Biblia. ¿Por qué no quedó Pablo? Porque a Pablo lo mataron allí en el mismo tiempo que mataron a Pedro. Entonces quedó Lino. Después de Lino, hermanos, quedó Cleto. Después el sustituto del Papa fue San Clemente. Filipenses capítulo 4 versículo 3 dice: y a ti, querido Cisigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon contigo por el Evangelio. Lo mismo que Clemente, también está en la Biblia Clemente, sustitutos del Papa. Hermano, estos hombres adoptaron las llaves del reino de los cielos. Significa, hermanos, que aquí en la tierra hay una congregación que la dirige un hombre que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Que es perfecto? No, eso no dice la Biblia, pero que tiene las llaves del reino de los cielos y tiene la autoridad de atar y desatar. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo, dice Cristo. Y lo que tú desates, yo lo desato en el cielo. Por eso, hermano, fue capaz ese Papa de hacer esta Biblia, ¿ve? Y decirle al mundo que esto es palabra de Dios. Y el mundo lo creyó tanto así que todo mundo camina una Biblia hoy, hermano Mario. Perfecto. No es que el Santo Padre escribió, no, Rodolfo, él no recogió, pero se llama, Biblia significa biblioteca de muchísimos libros. Fueron varios los que hicieron este trabajo, hermano, gracias a la Iglesia San Católica. Jerónimo, San Atanasio, exactamente. Otro que le puso capítulos y versículos. Exactamente. Otro cura que inventó la imprenta para que tuviéramos Biblia. Perfecto, y muchos dicen, los critican a nosotros los católicos, y andan una Biblia, hermano. ¿Cómo la ven, hermano? Gracias a la Iglesia Católica. Y gracias por esta Biblia, hermano, nosotros vamos a ser salvos. Aquí está todo. Si los perdemos nosotros es porque queremos, hermano Rodolfo. Bueno, el tiempo se nos fue, hermano. Creo que vamos a tocar bonitos temas hoy en ¿cómo se llama, Rodolfo? El porvenir. Vamos a tocar el tema de la Biblia. La Biblia, sí. Creo que voy a dar el canon de Alejandría y el canon de Palestina. Rodolfo va a dar el tema de la idolatría. De la idolatría. Si usted nos quiere ver, pues creo que van a haber preguntas y respuestas, pues ahí vamos a estar. Hoy a las 7 de la noche estaremos ahí, invitando a todos los vecinos, a todos los hermanos que nos ven de este sector de María Reina de los Apóstoles, pues los esperamos, ahí estaremos hoy. Muchos saludos para cada uno de ellos.